Disculpe, profe, tiene el audio apagado. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien aquí? Hola. Buenas tardes, profe, si se escucha. Bueno, les Bueno, doy, les doy la bienvenida a nuestra tercera clase del curso Planes de Ordenamiento Territorial uno. Hoy sábado 16 de mayo, continuando pues con todo el proceso de este curso desde nuestra pregrado virtual del CREO de la Universidad del Magdalena en Administración Pública. Le doy la bienvenida y un cordial saludo a las personas que están aquí conectadas. A Glady, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Muy bien, bendecida y en victoria aquí, contenta y de dar inicio a esta clase, a este tercer encuentro sincrónico que hemos aprendido mucho con usted, profe, aquí activa. Ustedes disculpen si suena aquí la intervención de mis hijos, porque soy mamá y están aquí conmigo el día de hoy. Entonces, usted discúlpeme si en dado caso me toca contestar algo, ellos interrumpen. No hay problema, ahí aprendemos todos, ahí con sus hijos también escuchando la clase. Un saludo. Carlos, Marín, buenas tardes. Buenas tardes, docente, y buenas tardes, compañeros. Bienvenido. Sirley Ramírez, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Excelente, excelente. Cristian Polo. Hola, don Cristian. Buenas tardes, profe. ¿Cómo se encuentra? Excelente, gracias a Dios. Todo muy bien. Derlis Cadena, buenas tardes. buenas tardes, señor. Buenas tardes, compañeros. Bendiciones. Bendiciones para ti también. Héctor Fabio Borja. Hola. Don Héctor, buenas. Bueno, Laura Molina. Buenas, Hola. profe, ¿cómo se ¿Cómo encuentra? estás? Bien, bien, bien. Laura Molina. Hola, Laura. buenas tardes, profe. Bienvenida. Ronald Rudas. Hola. Profesora, buenas tardes. Saludos para usted. Don Sergio Luis Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está? Excelente, gracias a Dios. Me alegro, profe. Preparados para iniciar la clase hasta las 4. Sergio Luis Jiménez. Siempre activado. Sergio, Buenas tardes, profe y compañeros. bienvenido. Keniet Valle. Hola, Keniet. Keniet. Bueno, se acaba de conectar. Listo, chicos. Bueno, recordando pues y preguntándoles, haciéndole como la pregunta inicial de esta clase, si tienen alguna duda, pregunta o comentario acerca de las asignaciones, acerca de los trabajos, acerca de las actividades evaluativas que se encuentran en la plataforma. Tienen las fechas definidas, está todo como muy bien explicado. No sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario con respecto a ellas. Ya estamos como en la mitad del curso. Ya es hora pues de que tengamos los grupos, de que ya tengamos logrado, ya hayamos alcanzado los primeros objetivos de la asignatura, que son conocernos, presentarnos, conocer la plataforma, conocer el curso, conocer el material que tenemos allí. La idea es que tengamos nuestro equipo de trabajo ya conformado, hayamos escogido el esquema, el plan básico o el POT que vamos a abordar para los trabajos finales. La idea es que hoy ya tengamos también los conceptos claros de qué es el ordenamiento territorial, que hayamos recordado inclusive cómo es eso de los objetivos del desarrollo sostenible y qué relación tiene con ese enfoque conceptual universal del ordenamiento territorial. La idea es que hoy sigamos en la línea de tiempo, en la línea de conocimiento, en la línea del material que se tiene preparado para ustedes, indagando y
entendiendo paso a paso cómo se formula un esquema, plan básico o plan de ordenamiento territorial de manera aplicativa en nuestros territorios, en nuestros municipios, en nuestros distritos, en nuestras ciudades, con miras a la sostenibilidad. Quiero saber si existe alguna pregunta, si tienen, pues ya han avanzado, cómo va eso, cómo va el tema del marco jurídico, también ya hay que inclusive tener apropiado cuál es la línea vertebral o la columna vertebral jurídica que tiene el ordenamiento territorial y continuar hoy con esas etapas del proceso de ordenamiento territorial que comenzamos la clase pasada. Quiero escucharles. ¿Cómo van? Hola, Keniet, me escribió por el chat. Don Héctor ya pudo ver las actividades y ha podido realizar alguna. Héctor Fabio, el podcast, la infografía. Manuel, hola. Hola, mi profe, ¿cómo está? Buenos días. Buenas tardes, ¿qué digo? Tarde. Manuel, ¿cómo vas con las actividades, corazón? Bien, profe, ya tenemos descargada la información. Ahorita en la tarde, no, ya en la noche nos vamos a elaborar el podcast y la infografía que tenemos pendiente con usted. Natalie, hola. Natalie, ¿cómo vas con las actividades? Gracias, Manuel. Natalie Tolosa. Hola, señor, ¿cómo está? Bien, Vamos corazón. vamos bien, señor. Por ahí hay algunas personas que me han pedido por mensaje alguna guía de cómo saber, de cómo entender esos esquemas o planes básicos desde sus territorios. Estoy atenta a lo que necesiten. En cualquier momento de la semana me pueden escribir, me pueden llamar. Si tienen alguna duda, si tienen algún caso en particular en el territorio, para guiarlos en la manera como lo pueden abordar en la videoexposición final y en el trabajo final sobre todo, ¿verdad? Recordemos que hasta ahora, como les dije ahorita, ya hay que tener como una noción y un acercamiento bastante claro con respecto al ordenamiento. Vamos por la mitad del curso, ya sabemos cómo se desarrolla, ya sabemos qué tenemos en la plataforma, ya tenemos los grupos, ya debemos haber contemplado qué vamos a hablar en ese podcast, en ese audio grupal, qué voy a hablar en la infografía. ¿Cómo es eso del marco jurídico del ordenamiento territorial, de la 388 que es tan importante, de la 152, de la 99 y de todos los decretos, reglas y normas complementarias de ese normograma en cuanto al ordenamiento territorial? Es importante que tengamos en cuenta, y repito nuevamente, está siendo grabado también para los compañeros que lo ven en diferido, que son actividades evaluativas que básicamente conllevan a aplicar el conocimiento que compartimos acá en la realidad. La primera actividad es un podcast grupal, la relación entre el ordenamiento territorial y los objetivos del desarrollo sostenible. Un podcast es un audio, pueden enviar el link del audio de la plataforma donde lo desarrollen o un documento en un Word o PDF donde esté ese link o inclusive el audio a veces puede ser cargado. Es en grupo, el entregable es un audio MP3 o el link, la infografía, que es sobre el marco normativo. También tenemos el examen escrito que se habilitará la última semana del curso, el estudio de caso, que es el grueso, digamos, el grueso investigativo del curso y se expone o se evidencia en la videoexposición. Estas 5 actividades, cada una tiene un valor de 100 puntos. La idea es que no se dejen coger el tiempo. Que por favor tengan en cuenta que todos hasta el 2 de junio tenemos ya 17 días para eso. Entonces, como les digo, estoy atenta a mi correo, a la plataforma y a mi número personal, donde ustedes se pueden comunicar para apoyarles, ayudarles, guiarles en cuanto al enfoque de ese trabajo, caso que van a analizar, ese estudio de caso, que va a ser la base, por supuesto, de la videoexposición. Listo, si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay comentarios con respecto a las actividades que creo que están súper claras para todos, quisiera continuar. ¿Alguien me levantó? Profe, una pregunta. Dígame. Solamente por ahora lo que usted subió es el trabajo que hay que subirlo hasta hoy, el cuestionario, ¿cierto?
señor. Si puede abrir la plataforma, tiene las actividades dispuestas todas. Falta el cuestionario que se abre la última semana de clase. ¿Quién me habla? No, señor, no es hasta el 18. Edgar le habla. 18. El Sí, cuestionario. no, lo que tenemos que entregar, lo que tenemos que estamos elaborando, lo del ODS Sí, hasta el y la información. 18 es la infografía y el podcast, pero el estudio de caso y la videoexposición está hasta finales de mayo, principios de junio. Ah, Esas sí, son yo sé, las... esa sí. Por eso, porque aquí el compañero dice que hay plazo hasta ahí, por eso es que me confundió ahí, porque yo lo que vi ahí es el 18 y el 3 de No, junio. está hasta el 18 y 2 de junio, sí, señor. Si alguien puede ir entrando en plataforma que no la tengo abierta acá, puede mandar el pantallazo en el chat para a claridad de los compañeros. Hay una actividad, dos actividades que se vencen el 18 y lo que estoy hablando es del grueso, el estudio de casos y la videoexposición que vencen el 2 de junio, que no nos dejemos coger el tiempo porque ya faltan 17 días para eso. Y perdón, Confeño, buenas tardes. Hola, Edgar. Edgar, ¿cómo estás? Listo, yo les compartí en la Excelente. plataforma este documento. Y yo no sé si este documento para ustedes es importante, pero para mí sí lo es. Es un documento que he estado elaborando. Inició como el material de la clase. Hoy día estoy escribiendo sobre él con un grupo de profesionales del área ambiental y del área jurídica, porque surgió como una inquietud por parte de los docentes del CREO y también estamos como escribiendo sobre ello. Quiero compartirles con mucha humildad todo este trabajo que hemos realizado. Está obviamente como el material del curso de la clase número 2 y 3 y la idea es poder ir avanzando en el conocimiento, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, y ayer que era el Día del Maestro, oye, no me han felicitado el Día del Maestro. Ayer que era el Día del Maestro, em, Profe, ¿verdad? Felicitaciones. Qué pena. conversaba, estamos en la virtualidad, pero bueno, todo eso vale. Conversaba con una ex estudiante porque ya se graduó. Y de verdad, y creo que publiqué o mandé en mi estado una reflexión acerca de los docentes, ¿verdad? Ahora con el tema de la inteligencia artificial y todo lo que hemos visto en estos análisis científicos, pseudocientíficos y algunos que nos muestran las redes sociales y los documentales acerca del avance de la tecnología, vemos como la inteligencia artificial está amenazando, entre comillas, de manera positiva o negativa nuestros puestos de trabajo, los roles y las actuaciones de nosotros en el mercado laboral. Inclusive se hablan de algunas carreras, se habla de algunos oficios, ocupaciones que van a ser reemplazadas o están siendo reemplazadas desde ahora y en un futuro por la inteligencia artificial, ¿cierto? Los administradores públicos estamos en esa mira, la administración de empresas está en esa mira, sin duda todo pues para modernizarse. Y en la labor docente, como tenemos tanta información disponible, la información está cada vez más gratuita, la información está cada vez más accesible, asequible, fácil, está ahí, digamos que a un clic, a un paso de tenerla. Se habla de profesores virtuales, inteligencia artificial que pudiese reemplazar la pedagogía. Sin embargo, hay otro grupo de neurocientíficos y pedagogos que indican que los docentes jamás desaparecerán. Yo como tengo claro que mi cabecita es limitada y mi cerebro es limitado y que trato como de ser, he intentado siempre desde hace 6 años que estoy como docente con ustedes de manera muy humilde compartir conocimiento y sobre todo motivar. Ahí surge la labor del docente motivador. Mi intención aquí, en el CREO, en la Universidad de Magdalena y en las otras, en Alma Mater donde trabajo, es poder motivarlos hacia siempre la búsqueda de la luz, siempre la búsqueda del conocimiento, la lectura y la cualificación, ¿cierto? Porque en la medida en que uno se mantenga actualizado, en la medida en que uno se la mantenga estudiando, las oportunidades van llegando a la vida de uno. Ese es el momento tóxico de la clase inicial. Siempre en presencialidad les digo, es como cuando la mamá le da consejos a los hijos, algo así. Y la idea es que siempre estemos estudiando. Yo siempre digo, yo tengo algunos cartones, pero más son los cartones, hablando de diplomas, que me faltan que los que tengo. Y hay que prepararse, hay que cualificarse y ser objetivos con los temas en los que uno quiere navegar, quiere ahondar y quiere especializarse. La clase pasada
iniciamos en todo este tema de ordenamiento territorial, y yo les decía que la intención es que todo el material, todo el contenido de cada clase sea muy aplicativo, por eso el estudio de caso. Ojalá ese estudio de caso no sea ChatGPT, Gemini, Claude, no sé, Go, cualquier otra inteligencia artificial, sino que se revele realmente qué pasa en su territorio. ¿Quién quita que ese estudio de caso o esa videoexposición que usted realice para el tema del ordenamiento territorial se convierta en un artículo científico, se convierta en un artículo periodístico regional de su localidad, de su municipio, de su departamento, se convierta en una herramienta para transformar el territorio, porque la idea es que la academia nos lleve a eso, ¿cierto? Entonces la idea es continuar con estos objetivos de aprendizaje, es comprender, comprender de verdad, verdad, no estar en el Instagram, en el TikTok o con el control del televisor viendo, sino realmente leyendo, viendo la pantalla y teniendo en cuenta qué es lo que dice la profesora esa que a mí me va a servir para mi labor profesional. Y de verdad mantener la atencionalidad dentro de mis objetivos y enfoques de vida. Yo tomé la decisión de estar estudiando y voy a buscar un resultado con eso. Cada quien sabe cuál es su resultado. ¿Qué debemos entender hasta ahora? Ya debemos al menos identificar o tener claro el marco normativo completo que regula todos estos instrumentos de planeación, como son los POT, ¿cierto? Analizar de manera interna los determinantes, ya hablamos de los determinantes, hablamos de los componentes del plan de ordenamiento territorial, hablamos de un proceso técnico administrativo de formulación de estos planes, que toda, como dice uno vulgarmente, cada proceso tiene su forma de hacerlo, no recuerdo cómo es el dicho, pero digamos, en este caso, cada plan de ordenamiento territorial tiene su manera, tiene su forma, tiene sus pasos, tiene un proceso técnico administrativo que lleva a poder ordenar el territorio en cada municipio, distrito, ciudad colombiana, ¿verdad? Y en este documento que les compartí, que lo tienen hace rato en la plataforma y que tal vez no lo han leído, pero hoy se los voy a mostrar, hay una crítica constructiva, una crítica académica. A todos nos gusta criticar, ¿verdad? Pero cuando uno critica desde la academia y desde el conocimiento, la cosa cambia completamente. ¿Qué está pasando en Colombia frente al ordenamiento territorial en los municipios? Decía algún compañero la clase sincrónica pasada, profe, que es que eso es tan lindo y la norma es tan bella, pero en los territorios pasan las cosas completamente diferentes a lo que dice la norma. Esa es la crítica que está en este documento, relacionar también ese plan de ordenamiento territorial con otros instrumentos de planeación que inclusive son asignaturas de ustedes en el CREO para administración pública, como planes de desarrollo, mirar cómo se asocian los POT, perdón, los PBOT y los EOT con los planes parciales, con todas las fuentes de financiación que se tienen en los territorios, ¿verdad? Entonces, hablábamos de unas preguntas disparadoras y les ponía yo algunos casos. Yo aquí intento mostrarles casuística real, cosas que están pasando en la realidad. En el departamento del Magdalena, digamos, el sitio o el territorio apunta todo este análisis académico, jurídico y administrativo y de gestión pública en el departamento del Magdalena y de Córdoba, ¿verdad? Y vemos que nosotros tenemos en nuestro departamento del Magdalena, por ejemplo, yo sé que hay algunos que están en el Cauca y algunos quieren hacerlo en otros municipios, está perfecto, pero los ejemplos que traigo son de esto, ¿verdad? Nuestra prensa regional y nacional ha hablado sobre los planes municipales de gestión de riesgo, los planes de ordenamiento territorial y durante décadas, durante años, hemos visto las catástrofes naturales y temas medioambientales. Hoy sufrimos de calor. Los que estamos en la costa Caribe colombiana tenemos una temperatura altísima y el calor está friéndonos. Y los aires acondicionados y los abanicos no dan abasto, ya inclusive las empresas de servicio público de electricidad dicen que va a haber racionamiento y que el agua va a escasear y que viene el niño, etcétera. Y seguimos contemplando la misma problemática de cambio climático, de sequía o a veces de inundación, ¿verdad? Y el Estado ha tenido que ver en todos esos fenómenos también, desde hace 15, 20 años y ahora sobre todo con los escándalos de gestión de riesgo. Quiero que recordemos
que la clase pasada, y está grabado por si no te acuerdas, hablamos de qué es el ordenamiento territorial. Hablamos del origen, fuimos de lo internacional a lo nacional y local, hablando de que por allá en 1980, en una carta europea, se habló de ordenamiento territorial por primera vez, 1983, donde se hablaba de que el ordenamiento territorial debería ser participativo, funcional, que debía mirar la calidad de vida de la gente, y hablaba de que debe ser prospectivo, tener una visión de largo plazo, ¿verdad? También contemplamos lo que nos dicen algunos autores latinoamericanos sobre los procesos locales de ordenamiento territorial que buscan potencializar, mirar las limitaciones, mirar las expectativas, ordenar de manera planificada, con carácter técnico y político, nuestro territorio. Y en Colombia, nuestra columna vertebral, como ya sabemos, es la ley 388 del 97. Ley 388 del 97, les dije inclusive que hiciéramos el chance con ella, ¿se acuerdan? Y en esa ley, perdón, específicamente en el artículo quinto, nos dice que el ordenamiento territorial comprende todo un conjunto de acciones político-administrativas de planificación física concertadas que realizan los municipios y distritos o áreas metropolitanas en ejercicio de sus funciones de acuerdo a la ley y a la Constitución, con el fin de disponer de instrumentos eficientes que orienten, delineen, tracen la hoja de ruta del desarrollo del territorio bajo la regulación, bajo la norma, con miras a la transformación, a que se ocupe bien el espacio público, a que esté en armonía inclusive con el medio ambiente, a que se emitan estrategias socioeconómicas de desarrollo y se conserven tradiciones históricas y culturales. Eso dice la norma, ¿verdad? Hablamos de las dimensiones. Hablamos de la dimensión físico-espacial, ambiental, socioeconómica, político-administrativa, cultural e histórica. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Repito, si no te acuerdas, puedes ver el video, está dispuesto en plataforma. ¿Qué vimos también en la clase pasada? Toda esa línea de tiempo que hace parte inclusive de la infografía de cómo surge el ordenamiento territorial en Colombia, ese contexto histórico desde el 91, cómo en la Constitución Política del 91 tomó fuerza, la Ley 388, vimos como ese tema normativo y el normograma que también les dejé en este documento, en la plataforma, para que también hagan uso de este cuadro, de esta tabla que nos cita algunos recursos bibliográficos, inclusive le das clic y te lleva a los links de donde sacamos esto, y la idea es que puedas tener esa jerarquía, puedas tener ese sistema normativo jerarquizado en tu mente y lo puedas asimilar y lo puedas tener en cuenta para tu trabajo también. ¿En qué quedamos? ¿Cuándo y cómo surgen los POT en Colombia? Hablamos de que en 1997 se denota como año cero de la creación de estos instrumentos. Ya tenemos claro que en la 388, en el artículo 23, ojo, se obliga a todos los municipios a formular su POT en un máximo a 18 meses en ese tiempo. Eso dio inicio a la primera generación de POTs en Colombia entre 1998 y 2001. En ese momento habían diferentes dificultades. Si ustedes creen que ahorita en el 2026 hay dificultades, imagínense cómo era en 1998. No había casi información catastral, el IGAC no tenía las herramientas que se tienen hoy, no había catastro multipropósito, habían recursos técnicos insuficientes. Digamos que el tema de participación ciudadana todavía no estaba tan arraigado y tan claro como ahora, ¿verdad? Y estos instrumentos que se aprobaron en esta ley 388 del 97 siguen vigentes hasta ahora. Y no sabemos si ya lo hemos hablado en las dos clases anteriores, que pueden ser de tres tipos: POT, Plan de Ordenamiento Territorial; PBOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial; y EOT, que es Esquema Básico de Ordenamiento Territorial. Ya sabemos que la diferencia radica en la población o la densidad de población que tenga el territorio,
y de acuerdo al número de habitantes que se tengan, asimismo sabemos si es POT, si es PBOT o si es EOT. Si en ese municipio, en ese distrito, en esa área metropolitana, la población es menor a 30.000 habitantes, es EOT, esquema. Si la población está entre 30.001 habitantes a 100.000 habitantes, estamos hablando de plan básico. Y si la población supera los 100.000 habitantes, estamos hablando de plan de ordenamiento territorial. El plan POT es de alta complejidad, el PBOT se considera de complejidad media y el EOT de complejidad básica, ¿verdad? Estos tipos de instrumentos de ordenamiento territorial están en el artículo 9 de la ley 388 y eh, básicamente lo que nos indica es analizar. Primero, ya tengo mi grupo, listo. ¿Cómo me va a evaluar la profe Ángela este curso? Debo hacer un estudio de caso. Entonces tengo que escoger el municipio o el distrito que voy a analizar. ¿Listo? Y de acuerdo al municipio que voy a analizar, ya voy a saber si voy a analizar un POT, un PBOT o un EOT. Un POT, la ciudad de Santa Marta, ¿verdad? En el Magdalena. Santa Marta, ¿cuántos habitantes tiene Santa Marta? Según ficha de Terridata 2024, más de 667.000 habitantes. No sé en cuánto está ahora. Revisé el dato en 2024-2025. Este año no lo he revisado, la proyección a 2026, ¿sí? Y ya tiene un acuerdo, el acuerdo 11 de 2020. Hay una modificación excepcional que se dio hace poco. No les voy a decir porque obviamente si alguien escogió Santa Marta, que sé que sí, hay grupos que escogieron Santa Marta, ya saben que van a analizar un plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo se llama el POT de Santa Marta? POT 500 años. Tuvo una modificación reciente. Entra a la página web, ahí en la disposición de acuerdos, usted puede encontrar el acuerdo. Puede ir al consejo, llamar, pedir a través de correo electrónico. Si no tiene contacto, usted escríbame que yo le mando uno para que le suministren la información y sepan cómo fue ese proceso. En el departamento de Córdoba, por ejemplo, Montería tiene POT vigente. Ahora Bogotá tiene POT vigente. Medellín, Barranquilla, Sincelejo tienen POT vigente. ¿Sí? Precisamente este año, como les digo, hay fenómenos naturales que han afectado diferentes regiones del país. Recuerden que los POT y los esquemas y los planes básicos tienen una temporalidad de 12 años, pero se pueden ajustar o modificar de acuerdo a las necesidades del territorio. Y adivinen qué. Este año ya se proyecta una modificación del plan de ordenamiento territorial, en este caso de Montería, por el llamado Frente Frío que golpeó la región de Córdoba, un poco de Sucre y el norte de Antioquia. Frente frío que vino del norte del hemisferio norte, de por allá, Canadá, Estados Unidos, que afectó con muchas lluvias e inundaciones. No sé si vieron las noticias. Y eso ambientalmente obliga, en este caso a Montería, a hacer, por ejemplo, un ajuste del plan de ordenamiento territorial porque nos dejó claro que el cambio climático y este frente frío nos deja claro que la naturaleza siempre reclama lo suyo. Humedales, zonas inundables, bocas de los ríos buscan su curso nuevamente y hay toda una comuna que básicamente no tiene sino que reubicarse. Hay que reubicarla porque tiene un alto riesgo de inundación. Ya se está trabajando acá en el departamento de Córdoba por un ajuste. De hecho, estamos ahí. Ojalá pueda participar en ese proceso, pero es un ajuste de tipo técnico ambiental por situaciones de eh, excepcionales de cambio climático, ¿verdad? Miren que en Santa Marta la modificación que se dio en 2024-2025 también fue una modificación de carácter excepcional. Hay que buscar la norma y mirar por qué se dio. Yo sé cómo fue el caso, pero las personas que están analizando Santa Marta lo pueden encontrar en la justificación de este acuerdo. El acuerdo 11 de 2020 es el POT y la modificación se dio en estos 2 años que pasaron. Listo. Plan básico, ¿sí? De 30.001 habitantes a 100.000 habitantes, su complejidad es media, tienen tres componentes con menor detalle técnico: Ciénaga, Magdalena, El Banco, Plato, se encuentran en procesos de revisión
y actualización al 2024. No sé si ya tienen acuerdo. Esta información es tomada de los diarios regionales porque he consultado a través de correo electrónico a la gobernación del Magdalena y no me han contestado. Estoy buscando contactos a ver si tengo eh, información oficial por parte de la gobernación, que desde el área de planeación es la que debe brindar como que rigurosidad académica. He mandado ya 2 correos y no me han contestado, sin embargo, esa es la fuente que tengo. También en los esquemas de ordenamiento territorial, en el Magdalena, por ejemplo, tenemos Nueva Granada, Zapayán que me dice que no han formulado nunca el esquema. No sé si ya se tiene, no sé quién es de Zapayán por acá. La complejidad del esquema de ordenamiento territorial es básica, tiene un énfasis en el diagnóstico y clasificación del suelo, no llega a planes parciales, ¿verdad? 24 de los 30 municipios del Magdalena son de esquema de ordenamiento territorial, o sea, 24 municipios de los 30 se categorizan por el número de habitantes en esquema, ¿verdad? Entonces, miren que hablábamos y les decía ahorita que bueno, esta información que les acabo de dar en este cuadrito es como ilustrativa para el trabajo de caso. No sé si ya ustedes tienen claro qué municipio van a escoger, pero como les digo, estoy atenta toda la semana, desde hoy, mañana, inclusive domingo, a el municipio que escojan, qué información tienen, qué conocen para poderlos guiar en el estudio. Em, en el caso de la temporalidad, les decía que en la 388, ¿a cuántos años es que van los planes de ordenamiento territorial? ¿A cuántos? A 12. 10 a 12 años, profe. A 12 De años. 8 a 12. De 8 a 12. No, de 8 a 12 no, señor. 12 años. 12, no puede mencionarme el 8. Nada que ver. Profe, Dígame, muchas gracias, muy buena tarde. Profe, Freddy, una hola. pregunta. Eh, Nosotros escogimos un municipio de sexta categoría, municipio que tiene más de 45.000 habitantes, pero actualmente desde el 2003 no han hecho la actualización del esquema de ordenamiento territorial al Plan Básico de Ordenamiento Territorial. En este caso, pues toca hacerlo con el esquema de ordenamiento territorial, que es el que está vigente. Pero la pregunta mía es, ¿el municipio está obligado ya o cómo nos podemos meter nosotros para que el municipio actualice este plan básico, este esquema de ordenamiento territorial a plan básico de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta de que este es como la organización de cada uno de los municipios y desde el 2003 hasta el 2026 llevamos 23 años sin actualizar este esquema de ordenamiento territorial. Muy buena pregunta, Freddy. Cuando pasa el tiempo y el esquema de ordenamiento territorial está desactualizado, que inicia, recordemos que hablamos de la fase de alistamiento. No sé si recuerdas la clase pasada, no sé si te conectaste, perdóname, no recuerdo. En la No, fase de profe. alistamiento se tiene el equipo de trabajo, ¿verdad? La Secretaría de Planeación y un equipo técnico que se encargará. Cuando estamos alistándonos, como cuando vamos para una fiesta o un paseo, estamos viendo qué es lo que tenemos, cómo vamos a hacer, ¿cierto? Y hacia dónde vamos a llegar. Si el municipio pasó de 30.000 habitantes a 45.000 habitantes, la norma que establece qué tipo de instrumento procede para ese municipio es la ley 388. Y si la ley 388 nos dice que si hay más de 30.000 habitantes es plan básico de ordenamiento territorial, básicamente el estudio o la actualización del ordenamiento territorial en ese municipio pasará de EOT a PBOT y se debe justificar en el documento técnico, ¿sí? Las personas que están a cargo de la actualización deben justificar de buena manera, legal, jurídica, técnica, demográficamente, que ese municipio ya dejó de ser esquema de ordenamiento territorial por el número de habitantes y sus dinámicas regionales y pasaría a plan básico. Todo eso debe justificarse en el documento técnico, en el acuerdo y quedaría actualizado. ¿Qué le da la potestad a cambiarnos? La ley. La ley es para cumplirla, ¿sí?
La ley es para cumplirla. Si llevamos tantos años desactualizados, a mí me gustaría, Freddy, que miraras todo lo que te voy a decir hoy. Todo lo que Sí. te voy a decir hoy. Porque al final les voy a decir qué estoy haciendo en mi territorio, porque yo también digo, ¿qué pasa en mi territorio? Y yo también, a raíz, miren lo bonito que es la vida, a raíz de esta asignatura, que no es no ha sido mi línea de estudio de los últimos 6 años, sino que hace año y medio, el CREO me propuso ser la docente de POT 1. He podido entender la dinámica en mi territorio y he tratado de hacer eco a través de las herramientas que me permite la norma, la ley y la sociedad para que la desactualización que tengamos no sea tan nefasta y empezar a hacer bulla, por decirlo así, académica. Y ya está dando resultados. Ya te cuento el caso y te cuento cómo podemos hacer. Quiero que tengamos claro, Freddy, ahorita al final termino de contestar que la vigencia de los esquemas, planes básicos y OT es de 12 años. Son 3 periodos constitucionales de alcalde. Lo hablamos la clase pasada. La vigencia es de 12 años. 3 periodos constitucionales completos de alcalde o alcaldesa, ¿verdad? Y los planes de acción o los planes de, Nayelis, me levantaste la mano. Los planes con los que se aterriza este instrumento deben poderse concatenar, concordar y territorializar por 4 años para que pueda ser digerible. Ahorita les explico cómo. Nayelis, hola, dime. Buenas tardes, profe Hola, mi amor. y compañeros. Profe, a mí yo no estuve en las clases anteriores, pero sí vi sus grabaciones. Y yo viendo las grabaciones me surgió una duda. ¿Cómo es posible que la administración de un municipio o un distrito puede, puede seguir funcionando si no hay un POT vigente? Y, profe, y en ese caso, o sea, si no hay una alineación ni de lo municipal con lo nacional, profe, ahí no habría alguna especie de ruptura y esa ruptura, ¿cómo se sancionaría? Ay, Nayeli, dan ganas de llorar, ¿verdad? Nayeli, uno se pone a ver los instrumentos de planeación. Yo que amo la planeación en Colombia, yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que esto suceda? Y da impotencia. Es de obligatoriedad tener el ordenamiento territorial vigente. La norma está, la ley está, las vías jurídicas están. eh, Profe, ¿Sí? Dígame. pero los territorios lo que argumentan es que no hay el recurso para actualizarlos. Eso es lo que dicen, por ejemplo, acá en el municipio de Miranda, Cauca, que es donde yo vivo, que no hay el recurso para actualizar el esquema de ordenamiento territorial a plan básico territorial, a pesar de que, como le digo, ya 23 años que no se actualiza, 11 años Sí. más de lo que dice la ley. Profe, pero ¿se acuerda que en la anterior clase yo les manifesté a los compañeros que en los primeros semestres a nosotros nos manifestaron que sí, el esquema de ordenamiento, hacer esa actualización requiere unos costos muy altos, pero que las mismas entidades cuentan con esas herramientas técnicas, sino que las entidades públicas son las que tienen que pedir esa colaboración, o sea, esa ayuda para hacer esa actualización, llámese LIGAD, llámese las distintas entidades que hacen parte de la actualización de ese territorio. Así es, Lady. Bueno, resulta que esta asignatura tiene 3 unidades. La última unidad se llama Gobernanza y POT. Yo no les voy a soltar la sopa desde ahora. Don Freddy, ¿y quién fue la otra persona que me habló? De Mosquera Cauca. Eh, ¿Quién me habló? Ronald. ¿Fue Ronald? Bueno, Nayeli, Nayelis, Freddy y todos. En el capítulo, en la unidad de gobernanza, que debo estarla iniciando en la próxima clase, la profe les va a traer como unas formas o pueden ser también como unos estudios de casos exitosos. Les voy a mostrar unos casos exitosos porque generalmente la ley dice, hay que hacerlo. La ley dice, hay que ordenar. La ley dice, debemos tener un POT actualizado. Hay personas inquietas en el territorio de diferentes tipos de actores que van a las vías jurídicas, inclusive contra alcaldes y alcaldesas para que actualicen. Y como dice Freddy, como dice Nayelis, como dice Agleidis, como dice Edgar,
nuestros municipios no tenemos dinero para eso, no hay recursos, es muy costoso y generalmente esas vías judiciales no llegan a feliz término, no hay sanción, no pasa nada, ¿verdad? Como nuestro fin como estudiantes de administración pública es aportar, en el capítulo de gobernanza yo les voy a mostrar qué han hecho algunos entes territoriales, teniendo en cuenta que sí es costoso para algunos territorios, que vale una platica, que esa excusa de que no hay, sí es una excusa, pero también hay soluciones. Entonces yo en el capítulo de gobernanza les voy a traer tres casos de tres entes territoriales, lo que han hecho para que puedan actualizar. Pero quiero decirles, miren, cuando nosotros, que nosotros vamos a ser unos expertos en planeación también cuando terminemos, cuando nosotros tenemos en cuenta que la vigencia es de 12 años, debemos poder palpar, aterrizar y tener contenidos estratégicos específicos para cada cuatrienio. La idea es que el plan de ordenamiento territorial, que el esquema contemple una estructura de corto plazo, 4 años, mediano plazo, 8 años y de largo plazo, 12 años. Nosotros en la clase pasada vimos en el documento los determinantes de los planes de ordenamiento territorial. Y aquí estoy hablando de lo técnico. Yo sé que estamos concentrados en que esto no se cumple, pero necesitamos entender cómo debe hacerse. ¿Cómo debe hacerse? ¿Cómo es el deber ser? ¿Qué debe tener en cuenta un plan de ordenamiento territorial, un esquema, un plan básico? Debe tener unos determinantes. Decíamos que los determinantes son algo que determina, algo que debe ser, algo que debe estar ahí, que no se puede sacar, que prevalece, que la norma establece que debe estar ahí. Tenemos unos determinantes de mayor jerarquía que tienen que ver con todas las emisiones o todos los lineamientos que nos establece Corpomac, CBS o la CAR del departamento, lo que nos dice el Ministerio de Ambiente, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo del IDEAN, por ejemplo, las rondas hídricas, ¿verdad? Las zonas de erosión, todos los estudios ambientales que se tienen de las CARs de conservación y protección ambiental, ecosistémica y del agua deben estar como determinante de mayor jerarquía, lo que prevenga las amenazas y los riesgos, la gestión del cambio climático y de soberanía alimentaria son determinantes del ordenamiento, debe estar ahí. Tenemos determinantes de segundo nivel, que son aquellos que hay que tener en cuenta en estos documentos que tienen que ver con Invías, la ANI, Mi Vivienda, las UPRA, Minas, todas las estructuras de vía nacional, las carreteras, los puentes, las concesiones viales, los aeropuertos, los proyectos de orden nacional que estén en el territorio, los servicios públicos, gasoductos, redes que se vayan a construir en el territorio, oleoductos, líneas de alta tensión, equipamiento. Esto es jerarquía 2 de determinantes. La jerarquía 3 son las directrices y normas o nivel 3 del plan de ordenamiento departamental. Los departamentos también tienen instrumentos de planeación que se llaman POD de dedo, POD, POD. Cada departamento también debe tenerlo y también establece lineamientos y proyectos macro departamentales y regionales que deben estar contemplados en mi municipio en el esquema plan básico o POT. Políticas sobre asentamientos humanos, subregionales, desarrollo regional, lo que va a ser la gobernación, lo que la asamblea dispone, ¿verdad? Y de nivel 4, determinante de nivel 4, son reglamentaciones urbanísticas de áreas metropolitanas, por ejemplo, planes de desarrollo metropolitano, por ejemplo, en Barranquilla, que se tiene un área metropolitana que tiene algunos proyectos contiguos de autoridades locales, de juntas metropolitanas, esos son determinantes de nivel 4. Los determinantes son aquellas normas, acciones, proyectos de orden superior que no se pueden sacar del POT. Eso ya lo hablamos en la clase pasada, lo estoy recordando. Que también incluye esos niveles, que el estudio técnico, las personas, el equipo que desarrolle esta formulación debe tener en cuenta. Si usted es concejal, si usted es diputado, si usted es secretario, si usted es miembro de la comunidad, si usted es presidente de junta, este documento le sirve para usted poder hacer un check de lo que se requiere analizar, de lo que se requiere, digamos, chulear, de lo que se requiere tener en cuenta para mirar si un plan de ordenamiento está bien formulado o no, ¿cierto? Hablamos también de los componentes del plan de ordenamiento territorial. Esto también lo dice la 388, no me lo estoy inventando yo, le estoy trayendo un abstract, un resumen
un trabajo que se ha hecho con base en esta norma que habla de los componentes. Tenemos el componente general, ya lo hablamos en la clase pasada, los objetivos, la clasificación del suelo, todo el diagnóstico, localización, dónde está el municipio, qué equipamientos tiene, cuántos parques, cuántos colegios, cuántas clínicas, cómo se ocupa el territorio, cómo son sus sistemas estructurales de espacio público, cómo es la movilidad, diagnósticos de movilidad, el componente general en ese documento técnico tiene un horizonte de 12 años y nos explica los contenidos de ese componente general, nos explica el territorio, su suelo urbano, su rural, el suburbano de protección, hacia dónde se está expandiendo, ese es el componente general. El segundo componente que se encuentra en ese documento técnico es el componente urbano. Ese componente urbano tiene unos planes, unas acciones que se desarrollan al corto y mediano plazo, de 4 a 8 años. ¿Qué me dice ese componente urbano? ¿Sí? ¿Qué se establece, digamos, en ese programa de ejecución que se conecta con ese POT, en eso de cómo se mastica todo eso, en ese componente urbano, lo que establece la formulación, el documento técnico y el acuerdo son las políticas de uso y ocupación del suelo. ¿Cómo se ocupa el suelo? ¿Cuál suelo urbano es domiciliario? ¿Cuál es comercial? ¿Cuál es de expansión? ¿Cuál es el plan de vías y espacio público? ¿Qué espacio público se debe recuperar? ¿Cuáles son las normas de edificabilidad? Importantísimo en este componente urbano. Este componente urbano es vigilado por la Secretaría de Planeación, los curadores urbanos que dan los permisos y toda la estructura de planeación y construcción del territorio. ¿Por qué? Porque son las normas que me dicen dónde se construye, dónde no. Si el nivel freático, el nivel del agua del suelo que estableció el POT, EOT o plan básico, me dice, ahí no construyas un edificio porque se hunde, porque hay mucha agua, es un humedal. Eso aparece en el POT. Y los permisos de uso de suelo se dan con base en este componente urbano. Por eso es tan importante y serio estos instrumentos de planeación. ¿Cómo se conserva? Hombre, si hay un espejo de agua en el municipio o varios espejos de agua, corrientes, ríos, arroyos, si hay eh, conservación de especies, fauna, flora, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, si hay procesos de restauración, reforestación, forestación, consolidación del terreno, si hay erosión de playa, todo eso aparece en el componente urbano y rural, ¿verdad? A veces en las ciudades encontramos terrenos que son de conservación, los planes parciales, planes para expansión, renovación urbana, sesiones urbanísticas, cargas públicas, equipamientos de salud, educación, bienestar y recreación. No sé si han escuchado en algunas noticias algunos municipios, algunos distritos, algunas capitales que dicen, no, el POT decidió reubicar la zona educativa del municipio o del distrito, la zona de salud, es decir, los centros de salud estaban en el centro, están saturando el centro y la orden o lo que dispone el plan de ordenamiento es que se dispongan en una zona que van a ser específicas para el área de salud, porque tal vez en ese momento el problema que observaron es la movilidad de la gente. Ustedes saben que los centros de salud generan aglomeraciones de personas y el POT es el instrumento donde tú puedes empezar a desplazar a la gente, guiarles ese movimiento, ¿sí? Concertadamente, clínicas, IPS, hospitales, EPS, GESES. Hombre, estás en pleno centro, estás frente a un basurero a cielo abierto, no se puede hacer. Vamos a hacer un desplazamiento de estos equipamientos de salud, de educación, hacia otros territorios. Y es la alcaldía y es el equipo técnico quien debe organizar, quien debe disponer o delinear hacia dónde se mueve o crece el territorio, ¿cierto? El componente rural es un componente de horizonte mediano plazo, hace lo mismo desde el sector rural. Delimitaciones de áreas agropecuarias, forestales, de conservación, donde se siembra, donde se tienen viviendas campestres, infraestructura vial rural, centros poblados, zonas de amenaza, riesgo del territorio, ecosistemas estratégicos, lo que les decía, humedales, páramos, rondas, etcétera. La ejecución
del programa, perdón, la acción del programa de ejecución debe ser aterrizada a cuatrienios. Recuerden que vamos a 12 años, pero el esquema o plan básico debe tener en ese programa de ejecución unos indicadores o acciones cuatrianuales que puedan ser tomadas por los planes de desarrollo municipales para ser, digamos, de obligatorio cumplimiento a los alcaldes o alcaldesas que lleguen. Entonces, no es lo mismo formular un POT que establezca todo lo que hay que hacer sin aterrizarlo en programas de ejecución, porque es el programa de ejecución que habla el artículo 18 de la 388 la que me dice qué va a hacer los primeros 4 años, qué va a hacer los segundos 4 años y qué va a hacer los terceros 4 años. El programa de ejecución me establece las acciones, proyectos, acciones prioritarias de plazo de ejecución, fuentes de financiación, importantísimo, con qué plática se va a hacer. Ahí que de hecho, que los alcaldes y alcaldesas casi que tienen más de la mitad del trabajo hecho cuando hay un plan de ordenamiento territorial formulado. Nayelis, Fa- eh, ¿quién fue el otro que me habló? Fabio, ¿sí? Edgar, Agleidis. Pudiésemos pensar que a veces a los alcaldes y alcaldesas no les gusta mucho actualizar su plan de ordenamiento territorial porque pueden verse amarrados por esos programas de ejecución. Si tenemos un municipio, Freddy, de sexta categoría, donde los recursos son extremadamente limitados y tenemos un esquema de ordenamiento vigente, ¿no crees que esos programas de ejecución cuatrianuales pudiesen a veces llevarse mucho dinero, muchos recursos o muchas fuentes de financiación del presupuesto municipal de 4 años? ¿Será que a veces no se quiere actualizar el esquema, plan básico o POT porque no me permite trabajar tal vez en el programa de gobierno que establece una persona, mujer u hombre, que llegue a un municipio? Son preguntas al aire. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pudiese ser? Bueno, profe, mire, desde mi punto de vista, se supone que el gobierno nacional, quien asigna los recursos a distintas entidades, llámese municipales o la alcaldía como tal tiene que tener su planificación y organización en los proyectos a ejecutar durante un año o una vigencia fiscal o durante todo el cuatrenio. Anualmente hay una página que se llama el CICODI, donde el Ministerio de Hacienda distribuye los recursos a las distintas entidades públicas. Sin embargo, el alcalde, a través de sus fuentes de financiación, ellos asignan unos recursos. ¿Qué tiene que hacer el alcalde para que, o sea, yo siento que los alcaldes no es que ellos no, yo no, yo siento que es que ellos no les da la gana de actualizar el esquema de ordenamiento territorial, porque es que si ellos dicen, bueno, yo voy a recibir 600 millones de pesos por de libre inversión y voy a recibir 600 millones de pesos por libre destinación, hombre, yo voy a designar una mínima cuantía este año, están como en 49 millones de pesos. Y si me busco los asesores jurídicos de las distintas entidades que se ofrecen a colaborar, bueno, me estoy gastando casi dos mínimas, una licitación pública, digámoslo así. Entonces, yo siento que sí lo pueden actualizar. Si es Claro que que sí. no le tienen apego, no le tienen amor al territorio. Eso es lo que está pasando actualmente. Porque es que si una entidad le tiene amor al territorio, yo siento que se actualiza como debe de ser. Acá en Tenerife no se actualiza desde el 2006. Estamos totalmente desactualizados. Y no hay que echarle la culpa a la administración vigente, no, porque es que eso viene ya, este, de vigencias anteriores, o sea, en el momento que se venció, lo primero, no, mira, vamos a actualizar el esquema de ordenamiento territorial. Sí, que requiere de actualización, bastante trabajo, es un largo extenso, pero es que si nos vamos a lo más básico, profe, cuando van a hacer las actualizaciones de las caracterizaciones de la víctima, es algo tan pequeño, no es nada, no se compara y son pocas las entidades que lo actualizan. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo siento que a veces las administraciones no le da la gana o no tienen una buena organización o una buena planificación. No es prioridad. Perfecto. Bueno, mira, ya vamos con el tema económico, ¿verdad? ¿Cuánto del presupuesto municipal se puede llevar el plan estratégico de un POT? ¿Cuánto del presupuesto municipal
ese programa de ejecución del que habla la 388 en su artículo 18 amarra los recursos del municipio para esas actividades específicas, ¿verdad? Vamos con eso. Segundo, hay decisiones de tipo político, como nos dicen a veces, es que tú eres políticamente incorrecta. Uno a veces es políticamente incorrecto. Pero hay decisiones, perdón, desde el ordenamiento territorial que desde lo político son complejas de fusionar con la participación ciudadana porque hay decisiones em, de visión de territorio, de visión ambiental, que chocan con las dinámicas sociales. Y a veces nuestros mandatarios, nuestras mandatarias, les da temor tomar esas decisiones, sobre todo, por ejemplo, cuando hay, les pongo un ejemplo claro, cuando hay minería ilegal, cuando hay minería artesanal, cuando hay ocupación del territorio de manera ilegal, invasiones, cuando hay ocupación de espacio que es protegido. ¿Cómo se hace para priorizar eh, el territorio y desplazar a las personas? O buscar una concertación con ellos para que se organicen y se ordenen bien. Por ejemplo, esa es otra de las razones. Por eso cada territorio es diferente, por eso el estudio de caso es específico. Por eso es que ChatGPT no te va a poder hacer el trabajo, sino que tienes que mirar la dinámica de tu territorio y ver qué es lo que pasa. Les hablaba en la clase pasada del paso a paso, gracias por esa intervención, paso a paso de la elaboración de ese POT municipal. Les decía que hay que mirar en ese proceso de formulación la parte técnica, administrativa y política. Mirar el plan de desarrollo nacional, mirar el POD si lo hay departamental, mirar si hay área metropolitana, los planes de desarrollo metropolitano y ahí sí aterrizarlos en los POT, PBOT o EOT. Y ahí sí también mirar esos planes maestros y esos planes parciales que tiene el territorio, ¿verdad? Esta es la jerarquía del sistema de planeación territorial. Tener en cuenta, ¿sí? La ley 388, la ley 1454 de 2011, la 2200 que nos habla de todo eso. Plan de Desarrollo Nacional, POD departamental, Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, si era metropolitana, ahí sí mirar nuestro instrumento de planeación y mirar los planes maestros y unidades actuales, ¿verdad? Entonces, esto lo cambié, lo tenía en la clase pasada diferente. Aquí les traje en el proceso de elaboración, hablamos del alistamiento institucional, hablamos del diagnóstico territorial, hablamos de la formulación del POT, hablamos de esa concertación. ¿Quién me prendió el micrófono? Dígame. Profe, hágame un favor. Lo que pasa es que me surge una pregunta frente a lo que usted acaba de decir ahora de que muchas veces a los administradores, a los alcaldes, pues se limitan cuando hay un plan de ordenamiento territorial actualizado porque sus programas de gobierno pues se van a limitar a lo que dice el plan básico, el plan de ordenamiento territorial. ¿Eso fue lo que le entendí? Sí, hablamos de dos componentes. Bueno, Y ojo, profe, no quiero, frente a, quiero frente sonar a eso, netamente técnica. Ustedes saben bueno, que yo soy académica y técnica. Los frente a planes eso de yo quiero hacerle una ordenamiento pregunta. territorial y esquemas de ordenamiento territorial tienen unos planes estratégicos que han sido territorializados, que han sido esquematizados, que deben ser organizados a 4 años, ¿sí o no? Ya eso lo sabemos. Sí. Entonces, esos planes estratégicos que son aterrizados a 4 años, esos planes estratégicos tienen unos indicadores, tienen unas acciones de corto, mediano y largo plazo. Ya les muestro otra vez que tengo un problema con la presentación. Tienen unas acciones de corto, mediano y largo plazo, ¿sí o no? Y esas acciones de corto, mediano y largo plazo, Freddy, tienen unos presupuestos que cumplir, o sea, necesitan de plata para hacerlo. Y muchas veces, si no es la mayoría, algunas veces, en ese plan estratégico hay acciones cuatrianuales, hay acciones de corto plazo, mediano plazo y largo plazo que requieren un grueso rubro del presupuesto municipal, una reubicación, un traslado de población.
una población que está en riesgo de deslizamiento, por ejemplo, en las ciudades del interior del país, donde se dice en el POT, según los estudios técnicos y estudios básicos, dice, en la ladera de este cerro, de esta montaña, no deben existir casas, porque se cae bueno, yo no soy ingeniera ambiental, ustedes me entienden. Hay un deslizamiento, hay una lluvia, hay una tempestad, hay riesgo inminente. La matriz de riesgo está en naranja y en rojo, y en cualquier momento toda esa población, todas esas casas pueden ser tapadas por la luz de arena, a luz de tierra. ¿Qué se procede en el plan estratégico? La alcaldía municipal, en un periodo de mediano plazo de 8 años, eh, procurará o accionará o dará todos los procesos necesarios para que estas 18 casas, 20 casas, 50, 100, 200 casas sean reubicadas. Y sabemos cuál es el problema de tierra que hay en nuestro territorio. ¿Qué corresponde a esa alcaldía? Empezar el proceso de concertación, buscar el lugar donde se va a ir, cómo se va a financiar. A veces el Ministerio de Vivienda nos ayuda, a veces la DAC, a veces DPS, a veces, bueno, no sé, cooperación internacional, pero requiere un proceso complejo, Freddy, y costoso. Y cuando identificamos la fuente de financiación, que el mismo plan de ordenamiento o esquema te dice, estos recursos se podrán financiar de estas fuentes de financiación, si es sistema general de participación, si es regalías, si es recursos propios, porque la misma norma te dice en qué te puedes gastar el dinero. Nos decía Lady ahorita, las finanzas públicas territoriales, ustedes ven materias de eso. Cada ingreso que tiene el municipio por diferentes fuentes de financiación tiene una destinación específica. El municipio no puede gastar la plata que le entra en lo que quiera. Cada fuente, cada recurso que le entra a las arcas tiene una normatividad específica de Hacienda Pública en donde debe gastarse. Entonces, muchas veces esos planes estratégicos, Freddy, que son a corto, mediano y largo plazo, 4 años, 8 años o 12 años, amarran un poco ese presupuesto, porque si yo quería hacer un puente espectacular en mi municipio como alcaldesa, pero veo que hay un esquema, un plan digamos, ocupando el 50, el 40, el 30, el 80% del presupuesto, la cosa no está tan fácil. Me tocaría buscar recursos de gestión. Entonces, una de las razones que he encontrado en la práctica, en el análisis y con varios compañeros, como les digo, esto no es solamente mío, es esa. Muchas veces se limita la financiación, los alcaldes, alcaldesas tienen un plan estratégico que cumplir y eso desmotiva a la actualización. No estoy diciendo que todos los territorios lo hacen o todos los territorios piensan así, ¿sí? Otra cosa, cuando hacemos, dice Arley, no, pero es que sí se puede, es que eso es costoso, pero sí se puede hacer gestión. Debe sumarse la voluntad política, técnica, administrativa y la participación ciudadana. El hecho de nosotros como dolientes, como ciudadanos, digamos, y aquí pasa algo, me duele mi territorio, ¿por qué no estamos organizados? ¿Por qué ese basurero? ¿Por qué ese canal? ¿Por qué esa invasión? ¿Por qué no se está protegiendo este recurso natural tan importante para mi municipio? ¿Por qué este desorden? ¿Por qué estos semáforos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nadie hace nada. Entonces, cuando también la comunidad tiene su papel importante, ¿cierto? No quiero adelantarme a la gobernanza. Voy a recordar el proceso de elaboración. Tenemos el alistamiento, que es donde el equipo técnico encabeza la Secretaría de Planeación, consultores especializados, se activa el espacio rector, ¿te acuerdan? El espacio consultivo, asesor, del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial del municipio. Esto se hace a través de decretos, se llama a la CAR, se llama a ligar, vengan acá, ustedes actores, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, vamos a actualizar, ya vamos a ver cuáles son los recursos, gobernación que me va a aportar, ministerio que me va a aportar, alistamiento. Luego viene el diagnóstico, donde se hace ese análisis multidimensional, biofísico, suelos, hidrología, socioeconómico, pobreza, asentamientos, actividades económicas, el componente político-administrativo, qué pasa en el territorio, identificando problemas. Ese es el diagnóstico que debe ser grueso, nos aporta el DANE, información, el IDEAM,
la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la UPRA, la CAR, ¿cierto? Y hay una normatividad y hay una forma de hacer el diagnóstico. Se formula el POT. Con ese diagnóstico como base se construye el documento técnico modelo. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a parar? Como dice la canción. Con ese diagnóstico se proyecta el territorio a 12 años, a dónde queremos llegar, qué se define como componentes urbano, rural, general que les acabo de hablar, ¿verdad? Cómo se va a tratar lo urbano, cómo se va a tratar lo rural, cuáles son esas normas de edificabilidad, sesiones, programas de ejecución, cómo están los indígenas, los NAR, negros, afros, raizales y palenqueros, cómo están esos lugares patrimoniales, se formula ese acuerdo municipal, se llega a esa luego al cuarto paso, que es la concertación importantísima con la CAR. El municipio presenta el proyecto POT a la CAR. Corpo Magdalena, CBS en Córdoba, no sé cómo se llaman otros territorios, tienen 30 días hábiles para revisar ese documento y emiten un concepto vinculante. ¿Por qué? ¿Por qué es vinculante? Porque todo eso que nos digan debemos acogerlo, mirar si cumplimos los aspectos ambientales, hídricos, de áreas protegidas, riesgos naturales, si tenemos PONCA, plan de ordenamiento municipal, de cuencas hídricas, de protección, ¿sí? El concepto de la CAR es vital para poder adoptar el POT, sí. ¿Puede generar ajustes? Sí, esos 30 días son para eso. En la CBS, la CAR, Corpomac o la CAR establece qué sugerencias se tiene y el ente territorial los acoge, los concerta y los actualiza. El CTP, Consejo Territorial de Planeación, importante, asesora tanto el plan de desarrollo como el POT. Se establece en el territorio bajo decreto. Pregunte en el territorio donde va a analizar. ¿Hay CTP activo? Hay decreto de CTP. ¿Quiénes hacen parte del CTP? También lo revisa, es un órgano consultivo de participación. Ahí están campesinos, negros, indígenas, LGTBI, empresarios, sector educativo, personas de la comunidad. CTP lo establece la 152, la 388. Se deben dar, importante, no sé quién me preguntaba la clase pasada, todos estos procesos o espacios de participación ciudadana, audiencias públicas. Ese documento de formulación del POT debe estar en la página web, debe socializarse, debe entregarse a las organizaciones sociales, grupos étnicos, hacer mesas, talleres, encuentros con la academia. Constitucionalmente es una etapa decisiva y obligatoria. Hay sentencias de la Corte. Se debe sí o sí hacer. La ausencia de participación ciudadana puede anular jurídicamente el POT. Sí, he visto POTs a nivel Colombia que se han caído por no tener procesos de concertación. Ojo. Hay sentencias de la Corte. La ley lo establece. Importantísima la participación ciudadana, audiencia pública y tener las planillas de asistencia donde la gente fue, conoció, participó, dijo y conoció y aportó al proceso de ordenamiento territorial en el municipio o en el distrito. La etapa número 7, que por ahí quedamos la clase pasada, estoy volviendo a explicar de manera rápida, pero también contestando preguntas de algunos. La etapa número 7 de todo este proceso de elaboración del POT, que algunos me dijeron, profe, es que así está mascadito, así es que nos gusta a nosotros. Perfecto, ahora viene la aprobación por el consejo. El alcalde o alcaldesa presenta el proyecto de acuerdo al consejo. Ese proyecto debe tener un articulado, una exposición de motivos, ¿verdad? El consejo tiene 60 días en sesiones ordinarias y hasta 30 días adicionales en sesiones extraordinarias para deliberar, votar, llamar a quien tenga que llamarse. El consejo necesita de los técnicos administrativos, del secretario de planeación, del alcalde de la comunidad para corroborar de que se cumplieron los 6 pasos anteriores. Ya estamos por el séptimo paso, ¿sí? Si tenemos que hacerlo, hay que hacerlo. El consejo municipal está en la capacidad de llamar a estas sesiones, sea en comisión o en plenaria, para deliberar este POT municipal. Si el consejo no aprueba el POT en esos 60 días ordinarios o 30 días,
más 30 días de sesiones extraordinarias, el alcalde puede aprobarlo mediante decreto con fuerza de acuerdo, ¿sí? Cuando las objeciones del consejo no son justificadas. Puede que el consejo refute esto, pero el alcalde, si tiene los componentes y el cumplimiento de la norma, lo puede hacer, ¿sí? Eh, Apenas se aprueba este acuerdo, sea por vía consejo normal, por aprobación en debates, etcétera, o con fuerza de acuerdo a través de decreto, empieza a regir ese plan de ordenamiento, se convierte en norma general de planeación del municipio. Si pasamos de EOT a PBOT, es así, el acuerdo ya tumba el acuerdo anterior, lo sustituye, lo actualiza y queda en vigencia, ¿verdad? La implementación, lo más importante, octavo paso. El POT no termina con esa discusión en el consejo, se implementa a través de esos planes estratégicos y se aterriza en los planes de desarrollo municipales, donde se vuelve indicadores y se vuelve platica, recursos, se vuelve planes parciales, se vuelve planes maestros de servicios públicos, donde se nota hacia dónde va a crecer el acueducto, el alcantarillado, cuáles son las redes que se van a desarrollar en el municipio y los instrumentos de gestión del suelo. ¿Sí? Entonces, esos 8 pasos son los pasos del proceso de elaboración del POT. 8 etapas obligatorias están en la 388, en el decreto 1077. Y bueno, les dejo un cuadrito aquí explicando lo que les dije ahorita con respecto a estos 8 pasos. Ahí en este documento está, mejor dicho, está súper, súper explicado. La idea es que usted pueda contrastar el municipio que está analizando como estudio de caso, pueda mirar si cumplió estos 8 pasos, si no los cumplió, qué hizo. De pronto hay un municipio que lo ha hecho muy bien, hombre, cumplió con los 8 pasos. Miren, el proceso de concertación, profe, fue espectacular, hicieron tantos eventos, etcétera. ¿Sí? Listo. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario con respecto a lo que he hablado hasta ahora de componentes, determinantes y paso a paso del POT, de la formulación de un POT? ¿Quién me quiere hablar? ¿Quién me quiere hablar? Se me durmieron. Me digan que se me durmieron, por favor. Don Yo Mario estoy que está despierto, yo callado. estoy escuchando. Con usted no se puede dormir uno. Don Mario está callado. ¿Cómo ve la cosa? No, Mario. pues yo voy a tomarme la molestia de mirar eso de Santa Marta porque hasta donde yo sabía no estaba, pero hace poco me enteré de eso, de que estaba para actualizarse nuevamente el pod. Sí, señor. Entonces voy a mirar ese tema. Sí, señor. Hay que mirar y analizar bien. ¿Quién más? Oye, ¿quién no llega? Don Carlos Marín. Está por aquí, ya lo saludé. Dubis, Buenas hola. tardes. ¿Cómo ve Bueno, don Carlos Marín la cosa? ¿Todo bien o hay algo que no le quedó claro para poderlo ahondar? bueno, este tema de las actualizaciones de los municipios, en la mayoría son de esta categoría, más de 800 municipios en Colombia son de esta categoría. Por lo regular, la mayoría son EOT a nivel nacional. Sin embargo, hay que mencionar algo que no es ajeno a la realidad, y es que a las administraciones municipales, así como lo decía la compañera ahora, no les interesa actualizar sus EOTs. ¿Por qué? Primero, son costosos. Segundo, las oficinas de planeación se convirtieron en Colombia en una mafia y a ellos no les interesa que eso se actualice, sino que sea eh, la figura de prendedisos para poder lotear, para poder subdividir y eso le genera recursos económicos abismales. Entonces, esto genera un recurso y una fuente de financiación no legal, pero es una realidad que se ve en todas partes. Y mencionando el tema de la presentación del informe del EOT o POT, creo que también cabe mencionar que antes de ser radicado ante el Consejo Municipal, se deben convocar un cabildo abierto para la socialización y devolución o quejas o
posturas de la comunidad en general. Sí. Mario, los cabildos bueno, nosotros lo llamamos cabildos, pero son audiencias. Cabildos, audiencias públicas también. Por eso ahí lo llamamos como audiencias públicas, se llaman cabildos abiertos también. Muy bien, gracias por la apreciación. Y sí, hay muchas razones por las cuales no se motiva a actualizar el territorio. El tema financiero, que ya lo conversamos, el tema político, que a veces no es políticamente correcto y genera impopularidad en el mandatario, no hay voluntad política para realizar eh, procesos de transformación, de movimiento de gente, de protección del medio ambiente, que a veces puede tener un efecto o un costo político alto para los partidos y las personas que se encuentran liderando los municipios, ¿verdad? Eh, si le iba a decir algo, no. Edgar, Sí, señor. O sea, yo, bueno, lo que dijo el compañero, yo no lo quería decir porque de pronto dicen que, de pronto yo como que soy que siempre le pongo el dedo en esa llaga de que, o sea, mi pregunta siempre, yo siempre he creído que no se actualiza muchas veces porque es un negocio que a alguien le conviene, a alguien le conviene o a algunos le conviene. Eso yo lo analizo mucho en municipios como Sitio Nuevo, en municipios la mayoría de municipios de esta categoría, o sea, es como un negocio que se genera allí y por eso nadie le para bola y como la verdad es que yo, yo creería que la verdad es que la falta de orientación y la falta de conocimiento acerca del tema es la que yo también pienso no, lo mismo, nos Edgar. Yo creo lleva, que la falta de nos lleva, conocimiento, nos el lleva miedo, a sumirnos en eso. el miedo a lo nuevo, el miedo a Sí, romper esquemas también creo que tiene que ver. Yo quiero compartirles, bueno, ahora sí, exacto. ya Entonces, terminando como la parte técnica, gracias Edgar, de la clase de hoy, ya los últimos 10 minuticos. ¿Alguien más me iba a hablar? ¿Tiene el micrófono encendido alguien? Oh, Profe, dígame, yo tengo una duda. dígame. No existe por la ley una sanción no existe por la ley una sanción que sancione los municipios o al alcalde que está a cargo que no actualizan los planes de ordenamientos territoriales. Buena pregunta, Sirley. Sirley, la norma y la ley está para cumplirla, ¿sí o no? Y en la ley, en la 388, en la 152, en todas las normas complementarias establece que es una de las funciones obligatorias del alcalde o alcaldesa es tener su esquema, plan básico, POT actualizado. En Colombia existen varias vías. La vía jurídica, que digamos, tú tienes los entes de control, ¿verdad? Para hacer respectivas denuncias, y tienes la vía jurídica. Pero en la vía jurídica, cuando yo digo municipio de Montería, no ha actualizado POT, vamos a establecer o vamos a contemplar una, una vía jurídica, una demanda, una tutela, una acción popular para obligar al alcalde o alcaldesa a actualizarlo. Eso se ha presentado muchas veces en Colombia. Y de hecho, cuando ya va la vía jurídica, hay unos procesos bueno, como unas descargas donde lo que he observado en todos estos procesos judiciales es que los alcaldes tienen suficiente argumento, sobre todo presupuestal, para poder comprobar o para poder evidenciar de que el municipio no tiene los recursos necesarios para actualizar estos esquemas o planes básicos. Y como los recursos son insuficientes en todos los entes territoriales, se prioriza la salud, la educación y en el fondo es cierto. La ley obliga a los alcaldes a cumplir sus funciones. No sé qué hacen los alcaldes o alcaldesas con los recursos. Yo hablo desde la norma, no hablo desde corrupción y me gusta señalar a los entes territoriales porque no todos son iguales. Pero ante tanta necesidad de la población, los recursos siempre son escasos, ¿verdad? Los recursos para la alimentación escolar, para la educación, para la salud. Y en Colombia existen derechos fundamentales. Entonces, cuando yo priorizo los derechos fundamentales, que son la salud, la vida, la alimentación, la vivienda, están por encima de esos derechos que los otros. Yo tengo todo el argumento jurídico, presupuestal, administrativo y de gestión pública para poder argumentar que no tengo los recursos suficientes como alcaldesa para actualizar el ordenamiento territorial, que para mí está en segundo plano porque mi labor es
atender los derechos fundamentales. Entonces hay diferentes fallos em, que establecen eso y, entre comillas, por eso se salvan algunos entes territoriales. Hay muchas razones por las cuales no se motiva a la actualización. Yo les quiero dejar unas cifras y un estudio, como les digo, de manera muy humilde y respetuosa, que hemos realizado hace un año y medio. Yo creo que le mandé esto a Carlos, a la primera persona que se la mandé antes de colgarla en la plataforma, porque me la pidió por el WhatsApp, ¿cierto, Carlos? No sé si lo alcanzaste a leer todo porque son 36 páginas. Y son datos reales. Esto no es mentira, esto no es utópico, esto es la realidad. Lo conversamos en un evento académico con un Cartagena el año pasado, con el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de Cartagena sobre el ordenamiento territorial. El DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, desde la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que es la que se encarga de motivar, asesorar y soportar el ordenamiento en Colombia, a Gleidis. Esta es la primera entidad donde uno tiene que ir a buscar plata y a tocar y citar al que haya que citar en el territorio. Director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Solicitar una asistencia técnica. Es que no recuerdo el nombre de la persona de ahora porque lo cambiaron. El director de ordenamiento y desarrollo territorial del DNP a nivel nacional tiene unos enlaces regionales. Acá en Córdoba, para Córdoba y Sucre, el doctor Fabio, lo he consultado varias veces. Le voy a solicitar la lista de enlaces departamentales de Colombia. Se la voy a mandar, se la voy a colgar en la plataforma para que lo tenga actualizada. El DNP, el Director Nacional de Planeación, tiene un director de ordenamiento y desarrollo territorial y esa dirección tiene un enlace para cada departamento. Ese enlace debe convertirse en el aliado fundamental para esos municipios que están desactualizados, porque ellos en la dirección deben darnos las luces, asistencia técnica, ese paso a paso y de dónde para actualizar el esquema plan básico o POT, ¿cierto? En octubre de 2024, el DNP, a través de esta dirección, prívense con lo que les voy a decir. En Colombia hay 1.122 municipios. Me sé el número porque es 1122. 1.122 municipios. 1122. De esos 1.122 municipios, 1.103 están obligados a tener ordenamiento territorial. El resto o son muy pequeños o tienen circunscripción especial, ¿verdad? ¿Qué dato nos da ese informe del DNP? 221 municipios, de esos 1.103, o sea, el 20%, tienen revisión general de ordenamiento territorial. 4 de esos 221 están sin POT. El Ministerio de Vivienda, en una nota de prensa que se publicó en la página, nos dice y nos ratifica que solo el 20% de los municipios en Colombia tienen POT vigente. Solo el 20% de los municipios en Colombia tienen ordenamiento territorial vigente. El 80,2% tienen instrumentos vencidos. Esto a diciembre de 2023, que es la última informe que el Ministerio de Vivienda emitió y el DNP igual, porque repito, las cifras oficiales las debería tener cada gobernación. En la gobernación de Córdoba ya la solicité, ya me la dieron, en la de Magdalena aún no, pero hay muchos departamentos que desconocen, inclusive, desconocen cuántos de sus municipios tienen su esquema plan básico POT actualizado. Pero el Ministerio de Vivienda en 2023 nos dijo que el 20% apenas de los municipios en Colombia está actualizado, el 80% paila. El Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, en un documento del 2017, que está viejito ya, tiene ya casi 10 años, perdón, dice que en Colombia hay 827 municipios que están obligados a esquemas de ordenamiento territorial, 200 municipios que son planes básicos y 73 POT de primera generación. 942 de estos 1.103 están desactualizados, 134 estarían en proceso, fecha 2017. En una página que está aquí, todo esto se los dejo aquí con su link y todo.
para que lo puedan verificar, porque yo suelo compartir información que es verificable. Una página, Econometría y Consultores, que es esta que está aquí, desarrolló una columna editorial de análisis en 2024 donde ratifica que el 80,2% de los municipios no ha actualizado su POT están vencidos y analiza algunas causas estructurales. Por favor, las personas que quieran leer, no lo voy a leer porque es larguito, pueden confirmar lo que estamos hablando aquí. Que estamos hablando de por qué no actualizan sus esquemas y planes los municipios. Estos señores de econometría.com, ahí hablan de lo que le estamos hablando del tema político, del tema económico, etcétera. Miren las cifras que les traigo. Miren las cifras que les traigo, presten atención, paren bola, suelten lo que están haciendo, suelten a la novia, al novio, al hijo, a la hija y mire la pantalla. Televisor, el Instagram, mire para acá. Entonces dice, esto es cifras 2024. Tiene 2 añitos ya, año y medio. eh, Mi vivienda, Dane, se los comparto con mucha humildad. Listo. 1.103 municipios están obligados a tener POT, ¿cierto? El 20% son 221, tienen POT actualizado. 882 vencido, el 80%. 4 municipios en Colombia sin POT formulado. Existen 4 municipios que jamás en su vida, jamás desde 1997 han formulado nada. Listo. ¿Qué nos dice también el DNP y mi vivienda? Nos dice que 73 municipios de los 1.103 son POT, están clasificados como POT. Es el 6,6% del total de los municipios. O sea que tienen más de 100.000 habitantes. 73 municipios en Colombia están obligados a tener POT. 200 municipios en Colombia están obligados a tener PBOT, es el 18% del total de los 1.103, o sea que están entre 30.000 y 100.000 habitantes. Ahí está Ciénaga Magdalena, El Banco, Lorica, Plato, Fundación, Sagún. Acá en el POT están Montería, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Sincelejo, Santa Marta. Miren esto y ratifica lo que ustedes saben, porque ustedes son personas inteligentísimas y ya me lo han dicho 1 millón de veces en estas clases y lo saben y lo conocemos. El grueso del ordenamiento territorial está en los esquemas de ordenamiento territorial. Esquemas. El 75% de los municipios en Colombia requieren o están catalogados bajo la figura de instrumento esquema de ordenamiento territorial. Son 827 municipios, es la gran mayoría del país. Casi todos los municipios del Magdalena y Córdoba que están en quinta y sexta categoría y tienen menos de 30.000 habitantes son esquemas. El 75% son esquemas. Y tenemos 4 municipios, El Charco, Mosquera, Santa Bárbara, Barrancominas, nunca han formulado un instrumento de planeación desde el 97 que se aprobó esto, ¿cierto? Esas son las cifras reales. ¿Por qué el 80% de estos esquemas están vencidos? Causas. Tenemos causas estructurales. Eso es lo que dice Econometría Consultores 2024, DNP 2024, y se los dejé. Entonces dice que 900 municipios que se necesitan EOT no tienen recursos propios para financiar esa revisión. También, otra de las razones, hay escaso capital humano local en planeación urbana, no hay equipos permanentes. Las personas, el recurso humano, el talento humano, los profesionales en las alcaldías son muy fluctuantes o no existen en estos municipios ingenieros ambientales, hidráulicos, de vía, de movilidad, etcétera, que puedan tener las capacidades técnicas que requieren estos estudios. Esa es otra razón que establece este artículo de Econometría Consultores. Dice que hay otras causas institucionales. Los cambios de alcaldes detienen los procesos en cursos. Como no están obligados a reportar, porque ningún alcalde, ¿quién me preguntó? Nayelis, creo, ningún alcalde o alcaldesa tiene la obligatoriedad de reportar ante ninguna entidad cómo avanza el ordenamiento territorial de su municipio. Y esto es súper importante.
Así como yo tengo que reportar ante el Ministerio de Hacienda, Cuipo, CISPT, DNP, cómo va mi plan de desarrollo, cómo va la función pública. Tengo organismos a nivel nacional que me solicitan información sobre los procesos en el territorio. No hay nadie que me pida a nivel nacional, ninguna entidad en donde yo deba reportar, por ejemplo, anualmente, cómo va el ordenamiento territorial. No hay, no hay. No tengo que reportar cómo va ese ordenamiento en mi territorio. No tengo obligación de informar a nadie. Los cambios de alcalde detienen los procesos, a veces se consigue la plata, a veces no, llega otro alcalde y frena las cosas, etcétera. La poca continuidad y la no obligación del reporte. La normatividad. Los tres instrumentos, sea POT, PBOT o EOT, exigen el mismo esfuerzo técnico en la práctica, porque unos sí pueden y otros no. ¿Por qué algunos municipios de sexta categoría se actualizan y otros no? Los beneficios del ordenamiento territorial es otra de las causas, no son percibidos, lo que decía Edgar, lo que decía Gladys, no tienen en la cabeza, no tenemos en la cabeza del territorio la importancia del ordenamiento territorial, ¿sí? Tenemos en cuenta lo urgente, lo inmediato, pero no percibimos lo importante que es la perspectiva, que es la prospectiva del territorio y cómo estos esquemas, planes son importantes para el crecimiento y desarrollo de los territorios, ¿verdad? Estamos pendientes del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio, cuánto se recaudó. Son tantas las actividades, funciones y acciones que debe hacer una administración que se pierde de la retina, se pierde de la misión el ordenamiento territorial. Otra de las razones por las que no, o causas estructurales por las que no se actualiza según este artículo es catastral, ya que solo el 52% del país tiene catastro actualizado. No hay datos de POT, no hay POTs anteriores. Y ya sabemos, y hemos visto en las noticias, qué ha pasado con Agustín Codazzi. Hace unas semanas hablaba de eso, de los catastros multipropósitos. Son eficientes, son buenos, no son buenos, cómo se están desarrollando, ¿verdad? Y vemos que no todo el país tiene una actualización catastral. Ahí estuvo hablando inclusive el director del IGAT con respecto a ello, el presidente de la República también habló al respecto. Y ese es lo que dice este artículo de econometría consultores de las causas estructurales, financieras, técnicas, institucionales, normativas, de perceptiva y de catastro, ¿verdad? Entonces miren cómo el 80% del país casi está desactualizado, no pasa nada, no sabemos qué pasa en los territorios, a veces no sabemos cómo hacer para motivar o hacer que las administraciones entiendan la importancia de estas actualizaciones. eh, Y quiero que en el trabajo, esto es importantísimo, quiero que en el trabajo me identifiquen exactamente cuál es el estado de ese POT, EOT o plan básico. En el documento de estudio de casos, ahí está, inclusive les di hasta la tabla de contenido, ya vamos a terminar. Necesito que me identifiquen según este cuadrito que yo les dejé aquí, que les dejo aquí en la página 22, el estado actual de ese instrumento. ¿Está actualizado? Si está actualizado, debes definirme técnicamente. La revisión general de largo plazo adoptada desde el 1 de enero de 2012 tiene vigencia plena. O sea, si el acuerdo es de 2012 hasta acá, está actualizado, cómo ha sido ese caso, qué se ha hecho. El estado de ese instrumento, si está actualizado, si está vencido, si está desactualizado o no tiene poto. Son cuatro estados: actualizado, vencido, desactualizado o no tiene POT. Ese municipio el que escogiste. ¿Listo? Entonces es importante que en la revisión del grupo me digas eso. Vamos a ver en la próxima clase la gobernanza, el concepto de gobernanza, qué es gobernanza, cómo lo aplicamos al ordenamiento territorial. Miren, ¿cómo debe ser un POT moderno? ¿Qué pitos toca el Banco Mundial aquí? Y aquí viene la respuesta. O sea que, como dice el DRCN, no se muevan.
Ya regresamos. A la próxima clase va a estar súper chévere. Vamos a hablar de gobernanza. Creo que la próxima clase es la última clase. Son cuatro, sí. Vamos a hablar de gobernanza. Vamos a hablar de casos exitosos. Vamos a hablar del Banco Mundial. Vamos a hablar, Profe, dígame. bueno, yo he estado verificando un poco el tema del estudio de caso que tenemos que hacer. Usted nos mostró sobre los municipios sugeridos para analizar el tipo que vamos a hacer. Si, o sea que yo, si no, si yo quiero tomar como ejemplo mi territorio, mi municipio, no lo puedo escoger porque no está dentro de lo que usted nos está sugiriendo, o sí No, lo puedo señor, utilizar. yo nunca, no, nunca he dicho eso, amor. De hecho, hay una persona que me va a escoger uno del Cauca, me escribió, yo le dije que sí, perfectamente. No hay problema. Ah, Yo siempre listo, coloco como el perfecto. ejemplo de Listo, Magdalena profe. y Córdoba porque son mis departamentos de Ah, circunscripción ok. laboral. O sea, yo trabajo en esos dos departamentos y tengo facilidad de tener información, pero puedes hacer de los 1.103 municipios el que tú quieras. Me Listo, avisas profe. si Gracias. necesitas algo. Me Oh, avisas si profe. necesitas algo. Dime. Profe, estuve revisando el campus y este documento que usted nos está compartiendo aquí no está en el campus. ¿Cómo va a ser? Eso es falso. Arriba, arriba, arriba. De primero, documento de la clase número 2. Búscalo por favor bien. Igual ahora los paso nuevamente. No sé, quien me quiera tenerlo por aquí por WhatsApp se lo puedo pasar, pero está en el campus desde, se lo pasé a Carlos Marín y lo subí enseguida. Chicos, Señor, miren, si lo puede pasar por WhatsApp mejor. sí, sí, me escriben y yo lo paso. Por ahí podemos ver todo. Nosotros nos gusta todo por WhatsApp. Miren, miren lo Le que está les... hablando Edgar. Ah, bueno, escríbeme. Yo creo que yo te lo pasé, Edgar, ¿no? No, señor, usted no me ha pasado Se lo ahí pasé le enseguida. mandé una cosita Solo es del Día del reenviar, Maestro, solo nada es más. reenviar y ya, porque se lo pasé a Carlos y a otra chica. Miren, miren, miren este, miren este. Sí, profe, ahora mismo. ¿Ya lo encontraste? ¿Sí? ¿Lo encontraste, Sí, amor? sí, señora, ya lo encontré. Ah, viste, perfecto. Miren, para irnos, Magdalena. Magdalena tiene 30 municipios, ¿verdad? Tiene un solo POT vigente, Santa Marta, acuerdo 11 del 2020 con el ajuste. 24 vencidos. Tres al borde de la caducidad, Pedraza, Zona Bananera y Algarrobo. Dos municipios sin POT formulado nunca, según la fuente que me indica. Jorge Iván González, el director del DNP, el 5 de abril del 2024. Nueva Granada y Zapayán nunca han formulado esquema, ni plan básico, ni nada. Esto no lo digo yo, lo dice Jorge Iván González, el director del DNP, el informador 5 de abril 2024. ¿Qué dice? La desactualización de los POT es la expresión de falta de articulación y preocupación por el ordenamiento territorial. El principal problema del país desde el punto de vista económico, social y ambiental es el ordenamiento territorial. Chicos, da tristeza, ¿verdad? Cuando uno empieza a conocer y a estudiar estos temas, da tristeza, pero podemos hacer cosas. 24 municipios en el Magdalena con POT vencido. Chivolo, El Piñón, Pijiño del Carmen, Remolino, San Zenón, etcétera. Santa Marta, actualizado. Ariguaní tiene un acompañamiento del DNP con el programa POD Moderno, que ese es el programa del DNP que está apoyando a los municipios para actualizarlo, para que no tengamos la excusa de que no hay dinero. Miren qué pasa en Ariguaní. Si alguien escoge Ariguaní, me puede contar qué está pasando en ese municipio donde el DNP les está apoyando en esta actualización. Entonces, miren que sí se puede. Vamos a hablar de gobernanza la próxima clase, vamos a hablar del Banco Mundial, vamos a hablar del DNP, vamos a hablar al detalle del caso Magdalena y Córdoba. Miren lo que dice Jorge Iván González, ningún municipio del Magdalena tiene POT vigente, la desactualización de los POT es la expresión de la falta de articulación y preocupación por el ordenamiento territorial. Aquí está el link. Hay una chica que se llama Paula Zuli David, economista. En el 2018 escribió en La Opinión Caribe, también le he hecho el seguimiento. El POD de Santa Marta fue referente también para este artículo. Edgar, que ya está revisando Santa Marta, aquí tienes unas fuentes verificables
para tu caso, corazón, aquí las puedes ver. En el departamento de Córdoba también hay 30 municipios. En mi departamento, de los 30 municipios, el 37% con POT posterior al decreto del 2014 de riesgo, 63% no está actualizado su esquema de ordenamiento ni plan básico, 24 municipios fueron afectados por las inundaciones del Frente Frío. Tenemos, pues yo tengo la caracterización de mi departamento, ya hicimos un equipo de trabajo en el departamento para también motivar a las clases dirigentes y políticas, por eso a veces no somos políticamente correctos porque motivamos esta serie de casos. Hay un abogado en el departamento de Córdoba que se dedica, Javier de la Hoz, tengo una entrevista de él, si quieren ver el caso, que se dedica a interponer jurídicamente y a, digamos, por decirlo así, motivar de manera jurídica a los alcaldes a que lo hagan. Ya estableció algunas líneas jurídicas para pellizcar a los entes territoriales con respecto a esto, sobre todo con lo último que pasó. Los medios locales también están publicando sobre esto. Y bueno, se están buscando ayudas también de cooperación internacional para ello. En la próxima clase también vamos a ver, porque son las 3:47, la gobernanza. Todos esos casos positivos en donde se ha buscado ayuda para actualizar y se ha encontrado Banco Mundial, DNP, cooperación internacional. Vamos a hablar de ese interrelacionamiento que existe entre el POT y otros instrumentos de planeación. Lo hemos hablado someramente. Cómo el plan de ordenamiento territorial debe estar vinculado con los planes de desarrollo municipales, con los sistemas de regalías, con los planes parciales, con los PONCA. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es la última. Y también unas preguntas de análisis crítico que son casuísticas estructurales de Colombia, de cosas que han pasado en la realidad, Ciénaga Grande de Córdoba, Ciénaga de Oro, Ciénaga Magdalena, y terminar pues este curso con esas cosas positivas, propositivas y cómo podemos hacer para cambiar esta realidad. Básicamente eso es lo que vamos a ver la última clase. Chicos, chicas, he terminado a las 3:49 el día de hoy. No sé si existe alguna otra pregunta, duda, comentario, queja, reclamo, felicitación, como dicen los de Tigo y los de Claro cuando uno llama. Cuéntenme cómo ven la cosa. La cosa se ve poco grave en Colombia. Hola, hola. Con toda esa desestabilización que hay. No te escuché bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Hola, hola. Profe, Dígame. Dígame. Hola, hola, dígame. Se fue la señal. es que recién pasa sobre la guía de la Administración de Plan de Ordenamiento Territorial. No me está escuchando la profe. Te estoy escuchando. ¿Me escuchan ustedes a mí? Hola. Te estoy escuchando. ¿Me escuchan ustedes a mí? Hola. Aló, profe. Dígame. Buenas, hola. Ahora sí se escucha, es que se escuchaba con interferencia, profe. Sí, se escuchaba full con interferencia, pero ya escucho. ¿Qué me decías? Yo le decía que
con esa cantidad de desactualizaciones que hay, o sea, eso, o sea, como que se utiliza como excusa ciertas cosas que lo primordial, o sea, cuando sí es obligatorio hacer las cosas, ¿por qué el 80%? La pregunta en este caso, ¿por qué el 80% del territorio está desactualizado? Ahí en el artículo de estadística lo tratan de alguna manera. Si entras en el documento, vas a encontrar tres autores que hablan sobre ese tema. Lo importante yo creo que es la motivación desde el territorio. O sea, si no existe un colectivo, un grupo de personas que motive eso, sea institucional o sea de la ciudadanía o técnico, la academia, inclusive las universidades, es muy difícil que pasen cosas. Entonces, es la labor de ustedes, ¿no? Me gustaría que me hicieran ese buen trabajo de mapeo en sus territorios, porque a mí me gusta el chisme también y quiero saber qué pasa por allá. Aló, ¿me Bueno, escuchas, bueno, Héctor? profe, listo. Sí, le estoy escuchando. El otro compañero como que se le fue la señal, que era el que también Sí, tenía una se le inquietud fue la ahí. señal, es que como que estaba. No, Bueno, él dijo que tenía listo. problemas de conexión allá Edgar, confírmame por en- favor si te llegó el documento. Alguien, quien quiera sí, tenerlo en su WhatsApp, me puede me escribir. acabó me acabó de llegar. Listo, igual lo puedes compartir con tus compañeros. Si tienen algún otro grupo, lo puedes compartir y me van avisando cualquier cosa. Yo estoy pendiente esta semana. Estoy pendiente esta semana de lo que necesiten con respecto a su estudio de caso. Estoy pendiente de los enfoques que le den al trabajo. Estoy pendiente si necesitan alguna otra información, si necesitan algún contacto, si es en la costa Caribe colombiana lo podemos conseguir. En el interior me queda muy difícil porque no soy súper chica, ni batichica, ni la Mujer Maravilla, pero en estos departamentos de la costa tal vez sí, por esa red de planeación que algunos trabajamos, de manera muy humilde lo digo, y estoy atenta. Lo que necesiten, estoy atenta. Listo, chicos. Un abrazo, tengan un feliz resto de sábado y gracias por estar aquí atentos y participativos. Listo, profe. Gracias a usted. Listo, profe, Chao. gracias por su tiempo. Bueno, Muchas Oscar. gracias, profe. Feliz fin de Chao, semana, chao, señor. Kenny. Chao, Profe, Laura. feliz tarde. Chao, Kenny. Chao, Shirley.